amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica de otro gran clásico a color del cine de Hollywood. Os voy a hablar de la película La Ventana Indiscreta, del año 1953, dirigida por el gran mago del suspense Alfred Hitchcock. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La acción transcurre en la ciudad de Nueva York, en un verano especialmente tórrido. El fotógrafo de prensa, L.B. Jeffrey, se ve forzado a permanecer inmóvil en una silla de ruedas, con una pierna escayolada, porque se le ha fracturado en un accidente de trabajo. A su apartamento acuden su novia Lisa, quien lo visita a diario, y ante la cual Jeffrey se muestra reticente al compromiso, y una diligente enfermera, Stella, que se ocupa de su bienestar. Pero Jeffrey, acostumbrado a la vida activa de corresponsal de guerra, se aburre soberanamente y, para pasar el rato, comienza a observar a sus vecinos por la ventana que da al gran patio interior de un edificio de pisos. Todo lo que ve Jeffrey le resulta interesante y variado, y está dentro de lo esperado en una comunidad de vecinos. Pero de repente, la observación de una pareja que ocupa la vivienda que queda justo ante sus ojos le proporciona indicios de que algo extraño está sucediendo. En un momento dado comienza a sospechar que uno de sus vecinos ha asesinado a su esposa, puesto que ésta ha desaparecido de la escena. Bueno, amigas y amigos, en La Ventana Indiscreta el protagonista tiene ante sí un muestrario más o menos completo de la vida de la gente corriente en una gran ciudad. La pareja de recién casados entregada al frenesí del sexo, la pareja madura en crisis, la joven bailarina soltera a la caza de un hombre, la mujer solitaria que esculpe horribles figuras en el patio trasero, el compositor de baladas y canciones, la pareja mayor con un perrito al que ambos adoran, y la solterona que finge conversar con hombres inexistentes. La historia de este film está formada por la vida de todas esas personas y la del propio Jeffrey, que las mira con el ojo crítico de un profesional. El protagonista va aferrándose a ese presente proyectado en los otros para llenar su vida, en aquel momento vacía, ya que el único vínculo aparentemente profundo que tiene es provisional. En efecto, está comprometido con su novia,
pero sobrelleva esta relación a duras penas, y cuando ella le emplaza a consolidarla, él se mueve en la ambigüedad. Ella, Lisa Carol Fremont, es una mujer hermosísima, pero la pareja parece no tener futuro, algo que ambos intuyen, ella con impaciencia y él con cierta dosis de cinismo. En un momento dado, cuando lo que ve desde la ventana desata su volcánica imaginación, Jeffrey, incapacitado para la acción directa, recurre primero a los prismáticos y luego al potente teleobjetivo de su máquina fotográfica. Pero no le basta con estos instrumentos, no quiere estar solo, desea compartir su inquietud con Lisa y con Estela, su enfermera. Al principio ambas mujeres se muestran escépticas ante la afirmación de Jeffrey de que el viajante de comercio Lars Togwall ha matado y descuartizado a su esposa, pero al final la curiosidad las vence y entre los tres siguen los pasos del supuesto asesino y el rastro de su esposa desaparecida. Ellas se convierten así en los otros instrumentos de Jeffrey. Thorwald y su crimen son la parte maléfica del reflejo del Mirón y sus cómplices. La otra parte, la de la normalidad, la constituyen el resto de vecinos, que son los espejos donde se reflejan todas las debilidades humanas y algunos de sus secretos. Pero Hitchcock agrega 2 mirones más, él mismo, a cuyos agudos ojos nada escapa, y el espectador, el cual se ve inmerso en la contemplación de las vidas ajenas con las que se identifica o a las que rechaza. En este sentido, el director británico lleva al espectador de la contemplación de la felicidad a la indiferencia, de la decepción a la satisfacción, de la cotidianeidad al crimen, todo ello verdadero o imaginado. Sería un recurso terapéutico que, a fuerza de reflejos, funciona como una especie de autocontemplación, porque, como dijo una vez el maestro, debemos volver una y otra vez al cine para que, a través de la pantalla, podamos contemplarnos, a lo que añadía que con sus películas no quería aleccionar a nadie, sino simplemente entretener. Para la confección del guión de dicha película, que realizó John Michael Hayes, Hitchcock se inspiró en 2 casos reales ocurridos en Gran Bretaña. El caso Mahón,
y el caso Fillage, que llevaban los nombres de 2 hombres que asesinaron y descuartizaron a sus esposas. Pero el asunto no era tan sencillo. Ciertamente, mostrar toda una multiplicidad de realidades sin salir de una habitación y a través de una ventana era un propósito de difícil elaboración. Hitchcock no se centró ni tampoco concentró la atención del público solo en el supuesto asesinato y la investigación de Jeffrey, sino que al mostrar el resto de realidades que exponen u ocultan las otras ventanas, dota a la cinta de una agilidad extraordinaria. No presenta de forma estática a los otros personajes, sino que poco a poco construye fragmentos de sus historias y hasta se anima a darles un desarrollo, cosas que ocurren mientras la acción se centra en Lars Thorwald y su esposa. La vida de los personajes que Jeffrey ve desde su ventana termina por serle familiar al espectador, que incluso llega a desear lo mejor para ellos. Hay situaciones de una gran comicidad, escenarios imbuidos de dramatismo, vidas de costumbres extrañas. Cada una de las ventanas que Jeffrey divisa desde su silla de ruedas da a una estancia en la que se desarrolla la vida de unos personajes peculiares. Hay vidas cómicas, vidas tristes, vidas extrañas, vidas abnegadas. Todas se despliegan ante la ventana indiscreta de Jeffrey. Y Hitchcock relata dichas vidas utilizando de forma particular 2 técnicas muy difíciles en las que él era un maestro: la capacidad de sintetizar en pocos segundos una historia larga y compleja, y las técnicas del cine mudo. En este sentido se hace inevitable recordar la etapa en que Hitchcock trabajó como montador. En sus inicios en el cine británico, en la época del cine mudo. En la ventana indiscreta, los personajes secundarios no hablan, y si lo hacen, se ve desde la distancia, y hay que deducir lo que dicen por los gestos de las manos y los movimientos de su cuerpo. Así, aunque la cámara no sale de la habitación, la presteza con que se entremezclan los hechos que ocurren dentro y fuera de ella, así como la variedad de situaciones creadas, consigue que el espectador se sienta absolutamente embelesado con lo que ve desde el principio hasta el final de dicha película. Todo este reto no fue un capricho, era el único modo de representar a un voyeur atípico. Jeffrey es un hombre inteligente, al que una circunstancia adversa
Su transitoria invalidez le ofrece un inesperado espectáculo y el hombre se deja seducir por él. Al igual que el espectador, tampoco puede dejar de mirar ni acceder o incidir en lo que sucede frente a sus ojos. Cuando elaboró el proyecto de La ventana indiscreta, Hitchcock quiso rodar la película en un escenario real. Sus técnicos de producción estuvieron buscando una edificación con patio interior que se adaptara a las medidas y características de lo que buscaba el director. Encontraron más de una localización, pero por el hecho de ser espacios interiores acotados entre edificios, todas presentaban problemas de iluminación. Finalmente se decidió rodar en plató y para ello se construyó uno de los mayores decorados edificados por la Paramount hasta aquel momento, algo realmente excepcional en cuanto a tamaño, pues incluía los 31 apartamentos que podían verse desde la ventana de Jeffrey, de los que 12 estaban completamente amueblados. El resultado fue una mezcla extraña entre realismo e irrealidad. El realismo venía dado por la similitud del decorado con localizaciones verdaderas, pues se empleó una síntesis de los edificios reales que habían hallado, y la irrealidad la daba la misma acción, la contemplación de los acontecimientos desde una posición fija y un ojo obsesivo. A este último se suma la extraña coloración que Hitchcock otorgó al cielo en los diferentes momentos de los días en que tuvo lugar dicha grabación. A un lado del patio interior, un callejón desemboca en una calle por donde transitan coches y personas. Ese pequeño toque de movimiento exterior compensa lo estático del escenario, de los hechos, y sirve para que los personajes que entran y salen conecten el mundo de Jeffrey con la realidad exterior. Estos personajes son el sospechoso Towell, la hermosa Lisa, la suspicaz enfermera Stella y en algún momento el detective Doyle. Incluso llega a entreverse un bar que hay en la acera de enfrente, a donde la señorita Lonely Gear, corazón solitario, acude a buscar a alguien que mitigue su soledad. A propósito de la primera idea de Hitchcock de rodar en espacios reales, hay que señalar que esta era casi siempre su primera opción antes de comenzar con una nueva obra, pero en la mayoría de los casos se veía frustrada por algún problema, como en este caso el de la iluminación.
en dicha película la falta de escenas que puedan distraer, como por ejemplo la vida en las calles, la entrada o salida de los personajes de los edificios o habitaciones, los viajes en automóvil, en tren, etc., hizo que esta película fuera extremadamente exigente en el campo de las actuaciones. En efecto, todo el peso del film recae en el trabajo de los tres protagonistas principales que aparecen en primer plano, de un personaje principal que se mueve detrás de tres ventanas, Togwall, y de los personajes secundarios que aparecen en otros vanos de los edificios que dan al patio. James Stewart interpreta su personaje del fotógrafo escayolado con absoluta pertinencia y una justeza asombrosa, privado de los movimientos normales del cuerpo. El actor era un maestro a la hora de desplazarse sobre sus largas piernas y mover el torso. El actor concentra el dramatismo de su personaje en las expresiones faciales y en los movimientos de las manos, demostrando en todo momento su competencia y credibilidad. Lo mismo había hecho en La Soga del año 1948 y más tarde lo repetiría bordándolo en Vértigo de Entre los Muertos de 1957. Grace Kelly, que era una actriz refinada, de aspecto más que elegante y fría belleza, se muestra muy natural en su personaje de Lisa, una profesional de la moda dotada de gracia y glamour, que termina por demostrar cierta dosis de coraje y mucha inconsciencia ante el peligro. Las miradas y la sonrisa de Kelly son cautivadoras y casan muy bien con la tensa obsesión de Stewart. En cuanto a Thelma Ritter, está prodigiosa en su papel de Stella, la enfermera amable pero firme, que no cree en las suposiciones de Jeffrey, aunque termina cediendo a lo que también ella considera hechos evidentes. Ritter era una actriz de comedia conocida en los ambientes de teatro como muy competente a la hora de componer personajes de apariencia convencional. Su personaje destila una enorme simpatía. Ritter era amiga personal de Raymond Barr y confesaba que le costaba mucho verlo en el papel de presunto malvado. Quizá por eso, comentaba la actriz, el personaje de Stella resulta tan verosímil cuando afirma no creer en la culpabilidad del viajante de comercio. Por su parte, Raymond Barr, más tarde conocido por encarnar al abogado protagonista en la serie Perry Mason,
Entre los años 1957 a 1964, de gran éxito en televisión, aceptó el desafío de interpretar a alguien cuyos gestos nunca se beneficiarían de un primer plano, ni siquiera de un plano cercano, salvo en la escena final. Nunca lo oímos hablar ni advertimos bien sus gestos. Aquí también se evidencia la competencia de Hitchcock para dirigir actores a pesar de estar siempre lejos. El personaje de Barr transmite sus intenciones y su ambigüedad. Bueno, amigas y amigos, esta película contó con un presupuesto de $1 millón. Al margen de lo que ocurre con el viajante de comercio Lars Thorwald, el único vecino que tiene nombre, y su esposa, Hitchcock también nos presenta otras historias humanas que Jeffrey ve y espía desde su ventana indiscreta. Son historias que se van componiendo e interrelacionando a medida que avanza la peripecia de la película, y que, por lo general, tienen un final feliz. De todas ellas, la más humorística es la de la pareja de recién casados, quienes, después de un ingreso ritual en su nueva vivienda, él la invita a salir de la habitación para volver a entrar, siguiendo el tópico de llevar a la novia en brazos. Cierran las cortinas, que permanecen así hasta el final. Esa intimidad suscita una serie de comentarios jocosos, pero refinados, de Jeffrey, dirigidos a Lisa, su novia, en los que alude indirectamente a lo que debe de estar ocurriendo en la habitación. Y la historia más dramática es la de la señorita Corazón Solitario, una mujer sola que cada noche sirve la mesa y enciende velas para recibir a un hombre inexistente, con el que habla mientras cenan. Su situación se resuelve con la intervención de otro personaje, habitante de otro piso, que también está en una situación conflictiva. Otra ventana regala al espectador con la figura de una bailarina y gimnasta que practica su arte casi todo el tiempo e invita a hombres a su apartamento. Es evidente que busca novio, pero ninguno de sus visitantes la satisface. Hay también una pareja de personas mayores que habitan en el piso de encima del de Towel y que tienen un perrito al que bajan al jardín en una cesta para que haga sus necesidades. Este perrito, componente importante en la vida de esas personas, proporciona a Jeffrey uno de los indicios que acrecientan sus sospechas. Por cierto, este animalito era un terrier Yorkshire, propiedad de la esposa del fotógrafo Robert Burks,
y era tan dócil que no presentó problemas cuando lo subían y bajaban desde una segunda planta en el interior de una cesta. En un apartamento de la planta baja, cuyo patio trasero coincide con el patio comunitario, vive una mujer sola que se distrae esculpiendo. Quizás sea efectivamente escultora. Unas figuras que, aunque no se pueden ver en detalle, se intuyen de nula calidad artística. Esta mujer, como otros personajes del gran escenario concebido por Hitchcock, es indiferente a todo lo que ocurre a su alrededor y parece bastarse a sí misma. No le ocurre lo mismo al compositor de canciones, que lucha desesperadamente por conseguir un tema, una idea que lo lleve a la composición ideal, para lo cual se rodea de personas e incluso llega a darse a la bebida ante la impotencia que le produce el vacío creativo. Bueno, amigas y amigos, en esta película su director Alfred Hitchcock hace su cameo en el minuto 25. Aparece dándole cuerda a un reloj de pared en el apartamento del compositor. El rodaje de esta película estuvo plagado de un montón de anécdotas. Por ejemplo, una de las grandes dificultades fue conseguir la iluminación adecuada, y cuando por fin se logró, el plató se recalentó en exceso y los rociadores de agua contra incendios se activaron espontáneamente. Mientras se mojaban, Hitchcock, impasible, se quedó quieto y le dijo a su ayudante que mandara desactivar los rociadores y que de paso le llevase un paraguas. Espoto también relata en la biografía del realizador británico que el vestuario de la actriz Grace Kelly y sus zapatos se convirtieron en una auténtica obsesión para Hitchcock. Cuenta que en una escena en la que la actriz salía en camisón, el director la miró y le comentó a Edith Head, la diseñadora de vestuario, que no le gustaba cómo le quedaba el busto. Y que le pusiera algo de relleno, pero a la actriz no le hizo gracia la idea, de modo que con ayuda de la modista retocaron simplemente los pliegues del camisón. Cuando se reanudó el rodaje, el director comentó: ¿veis cómo así queda mucho mejor? Hitchcock también pretendía que la música que finalmente creara el compositor frustrado, que se emborracha, fuera interpretada por una orquesta como comentario sonoro y colofón de toda la película. Pero no pudo ser así, ya que por exigencias de producción
se vio obligado a elegir una canción popular en vez de una partitura de Franz Waxman, como él pretendía en un principio. Hitchcock declaró que si no hubiera desarrollado todas esas historias secundarias, el film, solo con el personaje de James Stewart mirando por la ventana y sospechando un crimen, no habría tenido el menor interés para los espectadores y se habría quedado en una simple película de crímenes y sospechas. En este sentido, aunque exista un argumento central, debe admitirse que se trata de un film coral, pero realizado según una metodología muy diferente a la de tantas otras películas en las que las historias se encadenan por relaciones casuales entre unos y otros personajes. Aquí todos ellos están presentes y aunque no los veamos continuamente, sus vidas gravitan en torno al espectador durante el desarrollo de toda la historia. Hitchcock quería también mostrar que todo suele ocurrir en un contexto, en este caso el hecho de ser un contexto espiado por el protagonista y no solo una circunstancia sugerida, refuerza la acción principal y otorga el miedo geográfico. Y otorga al medio geográfico una mayor definición. En la ventana indiscreta, todo crece y evoluciona a la par que los acontecimientos principales, a los que el director concede un marco de referencia de gran nitidez. Hitchcock no pretendía impartir lecciones de discreción, ni tampoco lo contrario, nada más lejos de él que una actitud moralizante, pero sí quería sugerir que nuestra mirada debe tener en cuenta las situaciones y también los peligros a los que puede llevarla su propia agudeza. La ventana indiscreta también habla de la complejidad de la vida en las grandes ciudades. Una convivencia que incluye ternura, soledad, perplejidad, crueldad, indiferencia y misterio. A propósito de lo dicho, el crítico Peter Lonergan subraya la habilidad de Hitchcock para hacer sublime lo más cotidiano. El guión de dicha película es la adaptación de un relato corto de William Irish, seudónimo de Cornell Woolrich, un escritor que tenía muy buena prensa en Hollywood y de cuyas historias habían surgido y volverían a surgir películas excelentes como las diferentes versiones del cartero siempre llama dos veces. Pero este background tampoco ayudó a que la cinta recibiera ninguno de los Oscars por los que estuvo nominada. Mejor director, mejor guión, mejor fotografía y mejor banda sonora.
No era la primera vez que ocurría tal cosa con una gran película o una gran obra que influiría en el cine posterior. Y aunque la crítica no le había sido hostil en el momento del estreno, tampoco mostró un gran entusiasmo, al menos en Estados Unidos, que es el que importa a las productoras cuando hacen los balances y las cuentas de beneficios. Por el contrario, el éxito de público fue inmediato y contundente. Lo que sí es cierto es que pocas películas en la historia han influido tanto a los realizadores de las siguientes generaciones como las de Alfred Hitchcock, en parte gracias a la atención crítica que en su momento le brindó la prestigiosa revista especializada francesa Quartiers du Cinéma, donde ejercía de redactor François Truffaut, el más gran admirador de Hitchcock y futuro célebre director. En la reseña de La ventana indiscreta se habló allí no solo de una nueva mirada sobre las historias que se cuentan mediante el cine, sino una nueva mirada sobre el cine mismo. Bueno, amigas y amigos, película de gran originalidad, filmada en condiciones novedosas y con ingeniosas soluciones. La ventana indiscreta está considerada una de las obras maestras del cine y un ejemplo del arte de contar historias mediante imágenes. Bueno, amigas y amigos, excepcional película, con un actor, James Stewart, que está sublime en su papel, y con una bellísima Grace Kelly. Si no la habéis visto, os la recomiendo, dicha película, y si en su día la visionasteis, podéis hacerlo nuevamente, ya que es una grandísima película. Si os agrada mi trabajo, lo podéis apoyar con vuestros likes para que la plataforma de YouTube lo comparta con muchas más personas. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.